a todas y todos, muchísimas gracias por vuestra atención. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación que he preparado para este congreso llamada Nuevas narrativas comerciales sobre la menstruación, una guía teórico-metodológica para el análisis crítico publicitario. Bueno, soy Mireia Pérez Sabadell, soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Pompeu Fabra, recientemente doctora en Comunicación también por la Universidad Pompeu Fabra. Desde 2018 soy activista menstrual y divulgadora. Esto quiere decir que, bueno, tengo un canal principalmente de Instagram desde el que divulgo información sobre la construcción sociocultural de la menstruación y además también he podido generar una red de contactos desde la que y con la que hemos participado en algunos de los principales llamamientos a la mejora de la vida de las personas que menstruamos. Tanto es así que esto se ha llegado a materializar en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Em, bueno, a raíz de mi tesis doctoral, he elaborado la primera guía para el análisis crítico de la publicidad de productos menstruales y a partir de ahora explicaré en qué consiste esta guía, ¿no? De dónde parte, cómo he llegado hasta aquí. Bueno, hace pues 5 años me planteé la idea de bueno, tener una institución académica detrás que avalara el trabajo que estaba haciendo sobre la divulgación sociocultural de la menstruación, ¿no? En My Best Period, que es el canal de Instagram que he mencionado antes. Y bueno, tuve la necesidad de tener este aval académico y pues apliqué a la Escuela de Doctorado de la Universidad Pompeu Fabra. Aceptaron mi propuesta sobre el análisis de la publicidad de productos menstruales y bueno, pues la primera pregunta que, digamos, inició esta investigación se basó en cómo está representándose la menstruación o la experiencia menstrual en la publicidad de productos menstruales, ¿no? Cuando empecé a buscar algunos anuncios para tener las primeras referencias, me di cuenta de que alguna marca estaba haciendo uso de los statements del activismo menstrual que se basan principalmente en la visibilización de la sangre de color rojo, por ejemplo, la visibilización de la palabra menstruación, la crítica a la industria de la higiene femenina, la visibilización del dolor menstrual y el trabajo para no normalizarlo, es decir, fomentar más investigaciones para que se sepa, se conozca de dónde viene ese dolor menstrual, porque hasta ahora, bueno, pues es una cuestión que se ha normalizado y para la que hay una medicalización, pero no hay todavía un consenso sobre por qué se produce lo que llamaremos el síndrome premenstrual, ¿no? Que tiene pues dolor físico asociado, tiene altibajos emocionales asociados, etcétera. Entonces, bueno, vi que en estas algunas marcas, como Libresse Body Form, estaban haciendo uso de algunos de estos statements, ¿no? Y dije, bueno, pues un momento, vamos a cambiar la pregunta de investigación y en lugar de cómo se está representando la publicidad, la menstruación y la publicidad de productos menstruales, vamos a ver qué uso está haciendo la publicidad de productos menstruales o la industria de la higiene femenina de estos statements del activismo menstrual. Entonces, cuando empecé a revisar la literatura existente, la literatura académica existente sobre el análisis de la publicidad de productos menstruales, empecé a leer pues, que la menstruación había sido invisibilizada en la academia, que no había sido objeto de interés, que el androcentrismo de alguna manera científico y el tabú de la menstruación eran pues unos posibles motivos por esto, ¿no? Por el cual la menstruación no había sido suficientemente investigada en la academia. Así que dije, vale, ok, esto por un lado, vale, me lo guardo, ¿no? Por así decirlo, lo tengo apuntado. Paralelamente, también leía, ¿no? Algunas académicas que decían que la industria femcare, la industria de la higiene femenina, también era responsable, junto con el discurso biomédico, de haber generado el tabú o el estigma menstrual moderno de la menstruación, ¿no? O sea, que era responsable de la forma en cómo hoy
sentimos que nos afecta la menstruación o sentimos que es la menstruación, toda esta vergüenza asociada, la crisis higiénica, etcétera, etcétera. Así que dije, vale, ok, me lo apunto también. Pero paralelamente, cuando estaba revisando toda esta bibliografía al respecto de la publicidad, del análisis de la publicidad de productos menstruales, me di cuenta de que esta literatura era muy heterogénea. Yo, digamos que necesitaba construir mi marco teórico y también necesitaba, de alguna manera, seguir una metodología concreta para el análisis de estos anuncios que yo quería hacer, pero no conseguía centrarme en un solo, en una línea, ¿no? Era todo muy heterogéneo y todo me parecía muy importante. Entonces no tenía un motivo, digamos, sólido para escoger, digamos, una línea concreta, teórica o metodológica, ¿no? Así que, hablando con mi directora de tesis, dijimos, bueno, ok, pues dado que existe el androcentrismo científico, el tabú de la menstruación, y esto puede ser un motivo por el que la menstruación no haya sido visibilizada en la academia, dado que la industria femcare y la publicidad también son responsables de, digamos, del tabú moderno y que la literatura es muy heterogénea, pues vamos a ver qué se ha hecho ya. Y a partir de ahí lo que hice fue una revisión de literatura sistematizada. Es importante aquí mencionar que la revisión de literatura sistematizada no es lo mismo que una revisión de literatura sistemática. ¿Por qué? Porque en la revisión de literatura sistematizada, de acuerdo con lo que nos aporta Luis Codina en su trabajo maravilloso sobre todo lo que es las revisiones de literatura, él nos dice que hay una diferencia cuando la revisión de literatura se aplica a las ciencias humanas y sociales. Tiene que haber una cierta libertad en las ciencias humanas y sociales por ese carácter cualitativo, ¿no? de este ámbito de estudio. Así que digamos que la revisión de literatura sistematizada al respecto de la revisión de literatura sistemática nos permite tener esta parte más cualitativa, sobre todo para el análisis y para la síntesis de los documentos que estemos analizando. A partir de estos documentos identificados, que yo identifiqué a partir de la revisión de literatura sistematizada, identifiqué 49 documentos desde 1990 hasta 2024. Digamos, ahí apliqué un análisis bibliométrico. Esto quiere decir que identifiqué, por ejemplo, principales autorías, principales años de publicación, cuartiles de indexación de las revistas en las que habían sido estos documentos publicados, porque esto me permitiría tener una idea sobre el androcentrismo científico que comentaba anteriormente, ¿no? Sobre este conjunto de documentos, que es un total de 49, lo que realicé fue, bueno, me hice uso de la teoría fundamentada para poder ir extrayendo categorías, ¿no? Ideas principales e irlas estructurando. Y a partir de ahí me di cuenta de que, ostras, más que tener una síntesis, ¿no? de este conjunto de documentos, lo que yo estaba generando era una guía sí, una guía temática que permitía homogeneizar o estandarizar el análisis de los contenidos publicitarios sobre la menstruación. Y no necesariamente contenidos publicitarios, también, digamos, esta guía podía servir para cualquier tipo de representación de la experiencia menstrual o de la menstruación. Si pensamos qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora, al menos en el contexto español, todas seguro que tenemos estas imágenes en la cabeza sobre pues, chicas bailando con ropa de color pastel o de colores como muy colorida, pero siempre con un tono como muy uniformado, ¿no? Con el fondo, sobre todo en las últimas décadas, mujeres que están dentro de un no lugar, es un lugar en el que no se puede identificar con un lugar real, bailando, ¿no? Haciendo piruetas imposibles. Y luego pues existe esta parte de demostración de producto en la que aparece un líquido de color azul para demostrar la capacidad de absorción del producto, ¿no? Sin embargo, cuando yo empecé, que es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Cuando yo empecé a buscar los primeros estadios de mi investigación, cuando empecé a recopilar anuncios para poder analizarlos, vi que Libresse Body Form del grupo Essity, que es un grupo sueco que no distribuye en España, porque España, digamos que el monopolio lo tiene Procter and Gamble, prácticamente, por así decirlo.
Pues vi que Bodyform y Libresi lo estaban haciendo de una forma bastante diferente, ¿no? En primer lugar, el anuncio de 2015 marcó un antes y un después de lo que es la representación de la sangre. La campaña se llama No Blood Should Hold Us Back, a pesar de que aparece sangre de color rojo. Esta sangre no es sangre menstrual, pero sí que es verdad que ya nos va acercando un poquito a lo que, bueno, a la idea de la sangre, ¿no? De color rojo, a la idea de la menstruación. Y hace referencia a que, pues, digamos, dentro de un contexto deportivo, de actividad de las mujeres, sí, y un poquito épico también, ¿eh? Porque aparece aquí un personaje que no sabemos muy bien si es Juana de Arco o alguna guerrera, pero digamos que en este contexto de actividad, lucha y el luchar por no caer, representado en estas mujeres, ¿no? Deportistas, luchadoras y guerreras, digamos que en este, no, en este luchar va apareciendo sangre, ¿no? Pero esa sangre no es motivo para detenernos. Entonces dicen, bueno, pues si, no, si la sangre, si ningún tipo de sangre, si este tipo de sangre que parte de una herida no es motivo para detenernos, una sangre que no parte de una herida, que es una sangre que forma parte del ciclo natural vital, tampoco debería detenernos, ¿no? Y es aquí cuando se genera este cambio en la narrativa por primera vez en un anuncio de productos menstruales. A partir de aquí, es importante notar el año 2015, porque vamos a ver ahora por qué. Librese Body Form ha ido sacando cada año una nueva campaña, ¿no? En 2017 sacó, digamos, la que ya rompió todos los esquemas, que se llama Blood Normal, ¿no? Y mostraba digamos, mostraban diferentes situaciones cotidianas de la vida de diversas mujeres, pero también aparece por primera vez como un hombre comprando, bueno, una persona leída como hombre, porque no sabemos si es hombre cisgénero o si es un hombre trans, pero bueno, aparece un hombre, una persona que leemos como hombre, comprando, adquiriendo productos menstruales, ¿no? También aparece por primera vez líquido de color rojo, que digamos es la menstruación para demostrar la capacidad de absorción del producto. Aparece, bueno, como estas referencias a la cultura popular memética. eh, Aparece el pasarse la compresa entre compañeras de clase en medio de la clase sin vergüenza, preguntar por una compresa en medio de una cena sin vergüenza, el sexo durante la menstruación. Y luego al final hacen una crítica a las regulaciones publicitarias de los medios de comunicación, porque ellas, y digo ellas porque aquí estaban, habían mujeres detrás de esta campaña, tanto por parte del cliente como por parte de la agencia, cuando intentaron comprar los espacios publicitarios en televisión para, digamos, publicar, difundir, emitir esta campaña, las televisiones les respondieron que mostrar sangre menstrual era inconcebible, ¿no? Entonces, pues decidieron publicar esta campaña en YouTube sin pensar que se iba a hacer viral, ¿no? Y a partir de aquí consiguieron unas métricas y unos KPIs que jamás había conseguido la marca y un share of voice tremendo también, ¿no? Por una parte, se dieron cuenta de que las entidades que regulan los espacios publicitarios en televisión, los medios de comunicación de masas, tienen mucho que ver en cómo se mediatiza la menstruación, o sea, que no es solo una cosa que dependa de las agencias o de la industria, también depende de por así decirlo, media regulators. Y bueno, pues decidieron publicarla en YouTube y se hicieron, bueno, lograron tener todos esos beneficios que tienen las redes sociales al final, ¿no? Que es esa capacidad de viralización y de compartir. Porque, bueno, por primera vez se mostraba la menstruación de esta manera por parte de una marca de productos menstruales. En 2019 la campaña giró alrededor de la vulva para visibilizar los genitales femeninos. Es verdad que en esta campaña no se muestra la menstruación como tal, pero bueno, sí que sirve de alguna manera para generar esta alfabetización corporal. Aquí, por ejemplo, os he puesto también este ejemplo de campaña porque no solo Libre Body Form ha cambiado la forma en cómo representa la menstruación en sus contenidos publicitarios, sino que Cotex Ecuador en 2024 con la campaña This is not a film también evidenció la menstruación
desde otro lugar. Y este es un ejemplo también para explicar que no solo las marcas de productos menstruales están cambiando, o no todas, algunas están cambiando la forma en cómo se representa la menstruación y la experiencia menstrual, sino que también Persil, que es una de las marcas más importantes de detergentes en el mundo, también se ha hecho eco de, digamos, la mancha de la menstruación para aprovechar y difundir información sobre el estigma menstrual. Bueno, si nos fijamos, con esta campaña Every Stain Should Be Part of the Game, está muy relacionada con la que comentábamos en un inicio de No Blood Should Hold Us Back, ¿no? Está recuperando esta idea del deporte, de las manchas y de por qué unas manchas generan estigma y otras no. Unas manchas de sangre generan estigma y otras no. Bien, aquí tenemos varios ejemplos de lo que hablaba en un primer momento sobre el activismo menstrual, ¿no? Esto podríamos decir que son diversas artistas que han generado acciones para concienciar sobre el estigma de la menstruación, pero es verdad que no fue hasta 2015 que esto empezó a ser un poquito más, a estar un poquito más viralizado, sobre todo por la acción de Kiran Gandhi, que es una artista multidisciplinar. Ella decidió correr la maratón de Londres sin productos menstruales para concienciar sobre la pobreza menstrual, y después también Rupi Kaur el mismo año generó esta serie de fotografías artísticas sobre la mancha de la menstruación de una forma muy incluida en su cotidianidad. Y bueno, Rupi Kaur es una artista también multidisciplinar de Canadá, pero de origen indio. Y digamos que al subir estas imágenes a su perfil de Instagram, lo que entonces era Facebook censuró hasta en dos ocasiones estas imágenes, ¿no? Y entonces ella lo volvió a subir una tercera vez con este manifiesto, ¿no? Denunciando cómo era posible que una sangre que era tan normal en la vida de tantísimas mujeres fuera objeto de vergüenza, de tabú y de censura, ¿no? Entonces, a partir de aquí se generó una conversación mediática bastante grande alrededor de la menstruación, y digamos que muchas académicas entienden que este es un punto de partida sobre el que la menstruación empieza a coger una relevancia bastante interesante en lo que es la conversación pública, ¿no? Y la deriva del activismo menstrual a partir de esta fecha, 2015. Pero es verdad que no solo es la publicidad, ¿no? la que empieza a tener estos cambios en las formas de representar la experiencia menstrual y la menstruación. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas escenas de una película que se ha estrenado en 2024 en España, que es La Virgen Roja. Y tenemos una escena donde la protagonista, que es un biopic de Hildegard Rodríguez, una feminista de principios de siglo de España, pues tiene este momento de que le llega la regla, y la que es la persona que la cuida, por así decirlo, le prepara pues una compresa reutilizable. Es muy interesante ver también cómo se le da el espacio a estos productos previos a los productos desechables, y después también pues, se observa cómo gestiona, ¿no? cómo se extrae esta compresa, que es un trapo al final reutilizable, y cómo se coloca otro, ¿no? Luego, por ejemplo, en la serie sueca, La delgada línea azul, también hay una escena en la que ella, pues después, que es una policía, después de un día de trabajo muy duro, no ha podido cambiarse de compresa, y vemos cómo llega al baño y se cambia la compresa, se lava las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, en esta película, que es una película del subgénero zombie, que se llama It Stains the Sands Red. Vemos como la protagonista se queda sola en el desierto, perseguida por un zombie, pero perseguida por un zombie no solo porque está, digamos, es humana y está viva y se la quiere comer, sino porque también además tiene la regla. Entonces, digamos que gran parte de la película es ella jugando con el tampón lleno de sangre, y cómo este tampón de alguna manera les sirve también a ella para salvarse del zombie en alguna ocasión, etcétera. Y luego también hay un momento muy duro en el que la protagonista sufre una violación, y digamos que los violadores se dan cuenta de que tiene la regla, pero es tan dura y es tan fuerte la escena de la violación, que la violencia de mostrar la sangre menstrual queda de alguna manera solapada, ¿no? por la violencia de la violación.
Entonces, para entender la guía teórico-metodológica que planteo, es importante tener en cuenta todas estas ideas, que todas estas ideas parten del análisis de los 49 artículos que he comentado en un inicio, ¿no? Y se extraen gracias a la teoría fundamentada. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la menstruación, bueno, es una construcción sociocultural, ¿sí? Tal y como la entendemos. La menstruación es algo más que una función biológica, es una construcción sociocultural. Desde esta construcción sociocultural se puede entender el concepto del tabú y del estigma, y a mí me gusta hacer una diferencia aquí entre tabú y estigma, porque el tabú no necesariamente, desde el punto de vista antropológico, no necesariamente significa algo negativo, sino que es, digamos, que da pie, los tabús dan pie a un orden social, pero no necesariamente tienen que ser negativos, ¿sí? El tabú de la menstruación, según las autoras que he leído, y recurriendo siempre a la antropología, este tabú de la menstruación desde el punto de vista negativo tiene una parte de lectura colonial, ¿no? El estigma menstrual sí que tiene esa connotación negativa, porque el estigma, según Erving Goffman, es esta distinción física, es como esta marca en el cuerpo que, digamos, hace que el cuerpo sea susceptible o que la persona con ese cuerpo determinado que tiene esa marca sea susceptible de discriminación negativa, ¿no? Entonces es importante distinguir estas dos ideas del tabú y el estigma. El tabú no necesariamente tiene que ser negativo. Entonces, desde este lugar también de la construcción sociocultural de la menstruación, tenemos que tener en cuenta que la religión también ha tenido, las tres principales religiones monoteístas del mundo han tenido mucho que ver en cómo se configura, ¿no? Cómo se entiende la menstruación como algo impuro, como un pecado divino. Y esto al final también es la base, por así decirlo, de un discurso biomédico androcéntrico que desde esta modernidad define lo que es la experiencia física y mental de la menstruación como algo patológico, ¿sí? Ya no solo es un cuerpo patológico, sino que digamos, la experiencia mental de la menstruación también es patológica. Y si todo es patológico, es susceptible de ser medicalizado, ¿sí? No solo el cuerpo, sino también la psique. Desde esta experiencia física y mental de la menstruación entendida como problemática, se puede explicar pues, esta idea de frescura, la idea de la suciedad, una sociedad que permite establecer rituales de higiene con el agua, ¿no? Siempre vamos a ver que en relación con esta gestión menstrual, si es que aparece, hay un agua relacionada a una situación donde la persona se baña o se introduce en agua. La experiencia física y menstrual de la menstruación también atiende a cómo se define la menarquía o qué es la menarquía, que es la primera regla, ¿no? Cómo la menarquía significa esa entrada a lo que es el ser mujer, porque el ser mujer se define por la llegada de la menstruación. También nos explica que es una naturaleza cíclica porque viene cada mes, ¿no? Durante un largo periodo de tiempo en la vida de las mujeres, y es una naturaleza cíclica monstruosa porque es lo que decimos antes, ¿no? Es una experiencia física y mental de la menstruación problemática, es un problema, es patológica. A partir de esta experiencia física y menstrual de la menstruación problemática, se definen los roles de la mujer, es decir, mujer como ama de casa, mujer como madre, mujer como hija, mujer que puede trabajar, ¿sí? Y entonces, en función de estos roles, de los roles sociales de la mujer, también se permite regular el espacio público y privado, ¿no? Además, entendemos que de esta experiencia física y menstrual de la menstruación parten las ideas de la feminidad y de la ultrafeminidad, que más adelante veremos a qué esto hace referencia en concreto, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, también podemos entender el síndrome premenstrual, podemos entender que esta experiencia física y menstrual de la menstruación ha sido explicada desde una mirada masculina, que define la imagen corporal, que define que tenemos que ser sexualmente deseadas, que obliga a que haya una cultura de la ocultación, es decir, que esta experiencia física y menstrual física y mental de la menstruación no se note, no se muestre, no se evidencie, y para que ello ocurra
tenemos que llevar a cabo unos procesos de autovigilancia y esta autovigilancia lo que hace es que la experiencia física y mental de la menstruación quede encerrada en lo que algunas autoridades llaman como armario menstrual. Y este armario, y desde este armario menstrual se genera una etiqueta menstrual o menstrual etiquette que es como una especie de códigos secretos o códigos específicos que compartimos o que heredamos las mujeres entre nosotras para hablar de la menstruación en clave secreta y para también actuar de una determinada manera para que no se note que estamos menstruando. Eso es la etiqueta menstrual, porque es algo que, por así decirlo, es performativo, ¿no? Entonces, la industria de la higiene femenina genera tecnologías de gestión menstrual y ahora veremos qué son las tecnologías de gestión menstrual, por qué se les llama tecnologías de gestión menstrual. Estas tecnologías de gestión menstrual pues son las compresas, los tampones, los protege-slips y también me atrevería a decir que son los jabones íntimos, ¿sí? Porque todo esto nos permite gestionar la regla y ahora veremos de qué manera, por qué, desde qué lugar se entiende que es una tecnología de gestión menstrual. También es interesante entender que los tampones, el uso o no de tampones, ha estado muy vinculado, o sigue estando muy vinculado con la sexualidad, ¿no? Con esta idea de la virginidad. Por eso los primeros anuncios de tampones comercializados con éxito, que es a finales de los 80 intentan trabajar esta idea de la virginidad, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié en que el tamaño es lo suficientemente seguro como para que todo el tema del himen no se rompa, etcétera. Y esto obviamente nunca lo dicen literalmente, sino que siempre recurren a una serie de estrategias lingüísticas y visuales para que todo quede dicho, pero nada quede dicho literalmente, ¿no? Siempre hay como una distancia de seguridad. Y obviamente la industria de la higiene femenina, para poder comercializar lo que son todas estas tecnologías de gestión menstrual, pues hace uso del poder de los media y de la publicidad. Ha hecho uso también históricamente de folletos y films educativos que en su momento me estoy refiriendo a la primera mitad del siglo XX, sirvieron para normalizar la menstruación, es decir, para que fuera, digamos, normal poder ir a comprar estos productos, porque antes no se compraban, antes de 1920 estos productos no existían, no se comercializaban, lo que se utilizaba era lo que hemos visto en la escena de la Virgen Roja, ¿no? Estos paños reutilizables que se lavaban y se volvían a utilizar. Pero para poder, lo que decía, ¿no? Para poder comprar estos productos, las mujeres tenían que tener la suficiente valentía para ir a la farmacia y poder pedir este tipo de productos, ¿no? Entonces, toda una serie, la industria de la higiene femenina generó toda esta serie de folletos y films educativos que se encargaban de normalizar la menstruación, pero obviamente se encargaban de obligar, por así decirlo, a las mujeres a que no se les notara. Es decir, la menstruación era normal, lo que no fue nunca normal y lo que fue siempre humillante y vergonzoso fue mostrarla, ¿vale? Y para no mostrarla, lo que tenían que hacer era usar productos adecuados, productos de gestión menstrual adecuados. Y como hemos visto al principio de esta intervención, la publicidad de los productos menstruales últimamente pues está haciendo uso de estos discursos feministas de activismo menstrual, ¿sí? Entonces, este mapa de ideas, este mapa conceptual nos permite entender un poco todo lo que podemos analizar en los contenidos publicitarios y no necesariamente publicitarios sobre la experiencia menstrual y la menstruación. Intentando bajar este mapa conceptual un poco a la industria de la higiene femenina, es importante entender que la menstruación, es lo que decía antes, ¿no? Es un proceso fisiológico, ha sido entendido como un proceso fisiológico sucio, contaminante y peligroso, que tiene que ser gestionado mediante rituales de higiene y ocultado mediante dispositivos y técnicas concretas pensadas desde la ciencia y la tecnología. Esto es muy importante, ¿no? Desde la ciencia y la tecnología. Shara Bostral dice que los productos de gestión menstrual son tecnologías de paso porque nos hacen pasar a las mujeres como personas normales, es decir, como personas que no menstruan, ¿sí? Una persona normal es una persona que no menstrua y por lo tanto una mujer normal es una mujer que no menstrua y es una mujer que encarna la feminidad ideal, ¿vale? La feminidad ideal o esa ultrafeminidad, que es la que teníamos aquí, y en ningún caso pasa por evidenciar que tenemos la menstruación, ¿vale? Eso sería
un fallo absoluto de nuestra autovigilancia y por lo tanto un motivo de discriminación, un motivo de humillación, un motivo de vergüenza, ¿sí? Entonces, la publicidad de productos menstruales recurre a una serie de estrategias, tanto visuales como lingüísticas, que en realidad son mecanismos, funcionan como mecanismos de desidentificación y distanciamiento. Lo que queremos o lo que pretende la industria que bebe de esta construcción sociocultural de la menstruación, lo que pretende la industria es que nos desidentifiquemos de la menstruación, ¿sí? Que entendamos que naturalmente somos cuerpos que no menstruan, eh, y que si menstruamos es porque hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces, se produce esta especie de pseudonegación, ¿no? Mediante estas prácticas de autovigilancia. Y esto es muy importante porque las marcas han entendido o han generado esta vergüenza tan absoluta alrededor del acto de menstruar que entienden que si se dirigen a las niñas, a las adolescentes y calan en las adolescentes y las adolescentes prueban en la adolescencia, en sus primeros años de menstruación, un producto que les funciona, es probable que no vayan a dejar de usar ese producto. Es decir, es tal la humillación de evidenciar o de mancharnos de sangre, ¿no? De evidenciar que estamos menstruando, que si sabemos que un producto nos funciona, para absorber la sangre no vamos a utilizar otro producto. Entonces aquí se produce una temprana lealtad de marca y yo creo que aquí todas las que menstruemos nos habremos sentido identificadas con esto en los momentos en los que, por ejemplo, no hemos tenido una compresa o no hemos tenido un tampón, nuestro tampón, ¿no? Nuestra marca y, por ejemplo, le hemos pedido a una amiga y nuestra amiga nos da un tampón o una compresa de una marca que no solemos utilizar. Yo personalmente he sentido pánico a la hora de tener que usarlo porque no sabía si eso me iba a proteger. Y aquí la idea de protección, ¿sí? Protección. Protección al respecto de esa mirada masculina, de esa mirada heterosexual, heterocentrada, que nos hace que nos hace sentirnos sexualmente deseadas a partir de esta feminidad ideal, ¿sí? Que en ningún caso es una feminidad que menstrua. Y también el tema de que las marcas generen o produzcan estos contenidos publicitarios dirigidos a las menarcas, también, bueno, es problemático porque digamos que las personas adolescentes, o al menos esto dicen las autorías que he leído y que he estudiado, recurren a los medios de comunicación como fuente de información, ¿sí? Sobre todo en el caso de la menstruación, que es un tema que ha sido tan tabú, tan secreto y tan estigmatizado, antes de preguntar a las madres, padres o personas de la escuela, lo que han hecho ha sido recurrir a los medios de comunicación, bien consciente o inconscientemente, porque digamos son audiencia, y es a partir de estos medios de comunicación y estos contenidos publicitarios que han adquirido esta información sobre la menstruación. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente, leer en Bravo o leer en la Super Pop, en la revista Super Pop para adolescentes, cuestiones relacionadas sobre la menstruación, ¿no? Y ver anuncios de Saldeva, anuncios de Tampax, y esa era la única información que a mí me llegaba. También hay que entender que muchas charlas que se han llevado a cabo en escuelas han sido promocionadas por la industria, por EVAS, en el caso de España, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de que históricamente también, recordemos, vuelvo hacia atrás con estos folletos y films educativos, ha sido la industria de la higiene menstrual que se ha encargado de hacer esta educación menstrual, obviamente sesgada, ¿sí? Entonces, todo esto sirve un poquito, porque es mucho, mucho más amplio, para introducir lo que es la guía temática para el análisis crítico publicitario para la producción de contenidos. ¿Por qué? ¿Por qué producción de contenidos? Bueno, porque esta guía temática no solo sirve para que las investigadoras o investigadores analicemos críticamente el discurso publicitario o analicemos las representaciones mediáticas, literarias de la menstruación, sino que también cuando sirve para que las personas que nos encargamos, y digo nos encargamos porque soy creativa publicitaria,
las personas que nos encargamos de generar estos contenidos, que tengamos esta guía y estas pautas para la autorreflexión, ¿sí? Y veremos también más adelante, ahora en un ratito, que también sirve para educar, ¿no? Para lo que se llama, para educar a las audiencias, para educar al público, a la sociedad en general, sobre todo a las menarcas, por esta problemática que acabo de mencionar, en lo que se llamaría el advertising literacy, ¿no? Esta guía sigue unas macro categorías que están basadas en un libro que se publicó en 2020 por varias de las principales académicas de lo que son los Critical Menstruation Studies, que se llama The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies. Y ellas, bueno, tienen 5 categorías, pero yo aquí he cogido 4: Menstruation as Narrative, Menstruation as Embodied, Menstruation as Material y Menstruation as Structural. Y se ha llevado a cabo en parte por esta teoría fundamentada, ¿sí? La Grounded Theory, pero me he basado mucho en un artículo que se llama Extracted Image Analysis de Berg y Kurtz, que ellas, principalmente estas autorías, a partir de la teoría fundamentada, lo que se lanzan es una pregunta, ¿no? Y es, vale, nosotras tenemos un contenido, vamos a llamarlo un contenido publicitario, y nos lanzamos una pregunta tipo, ¿qué está pasando aquí? Ellas dicen, what is going on here, ¿no? Entonces, a partir de qué está pasando aquí, yo puedo observar diferentes ideas y generar como estas categorías de ideas y a partir de aquí empezar a analizarlas, ¿no? Tengo que decir que aunque esta guía se ha basado en lo que estos 49 artículos que yo encontré a raíz de mi revisión de literatura sistematizada, se ha basado como en este análisis cualitativo de esta producción académica, tengo que decir que nunca he perdido de vista la publicidad de productos menstruales, porque yo paralelamente me he ido haciendo preguntas, veremos, ahora os voy a leer las preguntas que, digamos, están encajadas en cada categoría. Yo me he ido haciendo preguntas en función de lo que había visto a lo largo de mi vida, ¿sí? O sea que a priori, aunque no haya validado todavía esta guía, de alguna manera he ido haciendo un análisis de la publicidad de productos menstruales de forma paralela y mental, ¿no? Entonces, para empezar, entendemos que la primera categoría, que es Menstruation as Narrative, entiende que la menstruación es una historia que nos han contado, ¿sí? Es recuperando esta idea de la menstruación como construcción sociocultural. Y aquí voy a leer las preguntas digamos, catapultan una serie de reflexiones basadas en en toda esta producción académica que he estudiado al respecto de la publicidad de productos menstruales. Y aquí, por ejemplo, las preguntas que nos podemos hacer son las siguientes. Por ejemplo, ¿aparece la palabra menstruación, periodo, regla o ciclo menstrual? ¿Se utilizan eufemismos, por el contrario, ¿no? Como por ejemplo esos días? ¿Se utiliza líquido rojo para representar la menstruación o por el contrario, se usa líquido de cualquier otro color que no sea el rojo? ¿Se utilizan metáforas visuales como por ejemplo elementos de color rojo o personificaciones de la menstruación mediante actrices? ¿Quién es la persona narradora? ¿Está ausente como voz en off o está presente como uno de los personajes del anuncio? ¿Es una persona adulta o joven? ¿Es un personaje no humano? ¿Se trata de un anuncio gráfico, televisivo o es una cuña de radio? ¿Predomina más la imagen o el texto? ¿Se usa imagen real o son ilustraciones? ¿Cuál es el color o paleta de colores predominante? ¿Cómo es la música y los efectos sonoros? ¿Cómo se relacionan estos elementos con la imagen y el texto? Entonces aquí, bueno, pues podemos ver que aquí la menstruación es de color azul. Aquí la menstruación ni siquiera se presenta como un fluido, se representa en este color rojo de todo lo que es el atrecho del anuncio. Aquí la persona narradora es una adolescente. Aquí es una publicidad que es un anuncio que es mayoritariamente ilustrado, ¿sí? Pero también recordemos que aquí entraría el tema de la personificación de la menstruación en un personaje de villana o malvada, como por ejemplo el anuncio que seguramente muchas y muchos recordamos, que es el de Hola, soy tu menstruación, ¿sí? Aquí también quedaría incluido, por ejemplo. En cuanto a la segunda categoría de esta guía para el análisis crítico publicitario y la producción de contenidos, se llama Menstruation as Embodied porque entiende que la menstruación es una función corporal, ¿no? Y que está encarnada y que se performa en un cuerpo concreto. Y aquí, a partir de esta idea, lanzo algunas preguntas, ¿no? Recordemos, lanzo algunas preguntas basándome en eso de What is going on here?
Entonces, aquí podemos preguntarnos cómo se visibiliza el cuerpo de las personas que menstruan, se visibilizan los genitales femeninos, hay una relación directa entre genitales y menstruación, se muestra cómo es el proceso de descarga menstrual. En caso afirmativo, se representa de forma realista o se utilizan recursos metafóricos para ello. Esto es importante por lo que decía anteriormente, ¿no? Por esta desidentificación que se ha acostumbrado a realizar mediante la publicidad de productos menstruales, ¿no? Hay como este cuerpo y luego aparece como esta compresa que no está en el cuerpo y parece que sea una cosa que no nos pasa, que no pasa en el cuerpo. Y es esta idea que también además se fomenta con los productos de gestión menstrual que son desechables, ¿no? Eugenia Tarzigachi, que es una de las académicas también principales, que ha hecho un análisis transnacional de la publicidad de productos menstruales entre Estados Unidos y Argentina, ella dice, el hecho de que los productos sean descartables, es decir, desechables, también nos permite entender que la menstruación es una cosa desechable, es decir, que la tengo una vez al mes, pero que no va conmigo. ¿Por qué? La desecho, ¿no? Y entonces ella hace este énfasis en los productos de gestión menstrual reutilizables permiten un cambio de paradigma en el sentido de que, por ejemplo, la copa menstrual se guarda, se limpia, se cuida, ¿sí? Es una cosa como que siempre está presente en nuestro, bueno, pues donde la tengamos guardada, en mi caso la tengo en el baño, pero es como una relación constante y cíclica con ese dispositivo de gestión menstrual o tecnología de gestión menstrual que nos permite estar como, pues, como en una relación cíclica y constante con este producto, con este dispositivo, que los productos de gestión menstrual, por ejemplo, descartables no nos permiten, ¿no? Entonces, recupero las preguntas que tenía para esta categoría. Seguimos con, por ejemplo, ahí mencionó la menstruación como un proceso hormonal, se muestra el dolor menstrual o las patologías asociadas como la endometriosis, los miomas, el síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cómo se referencia el olor corporal? Bueno, el olor corporal es una constante en la publicidad de productos menstruales, ¿no? Y no me estoy inventando todo el tema de visibilizar el dolor menstrual, porque vuelvo, si me permitís, un poquito hacia atrás en Blood Normal sí que se visibilizó este dolor. Sí, hay unas escenas, aquí no las he puesto, pero hay unas escenas donde algunas adolescentes y mujeres salen con expresiones de dolor, ¿sí? O sea que ya se está visibilizando una experiencia menstrual diversa y completa. ¿Qué más? Vale, en cuanto a Menstruation as Embodied, aquí también he querido incluir los personajes. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? ¿Son celebridades? ¿Aparecen solos o en compañía? ¿Cómo visten? Bueno, pues veremos que el blanco es una constante, los pantalones cortos también, porque funciona como overpromise, ¿no? De que el producto funciona, no va a traspasar, no te vas a manchar. Y aquí es importante, siempre que he podido, he hecho como un apunte transcultural. ¿Por qué? Porque como las marcas de productos menstruales pertenecen a grupos, son multinacionales, pero principalmente tienen como origen Estados Unidos o Reino Unido, es importante entender para la industria Femcare que cuando se intenta exportar e introducir este producto, esta marca, en un país que no es de Occidente o no está occidentalizado, hay que tener muy en cuenta la realidad sociocultural de ese lugar, ¿no? De ese territorio en concreto. ¿Por qué? Pues mira, un ejemplo es el uso de color blanco, ¿no? Si, por ejemplo, en la India, que es de mayoría hindú, van a utilizar el color blanco para, digamos, ilustrar esta promesa de que el producto no traspasa, pues van a caer en un error, porque el color blanco en estas sociedades, solo se utiliza como color para velar a los muertos, ¿no? Entonces, claro, cuidado, ¿no? Si queremos también ser muy inclusivas y, por ejemplo, colocar en esta misma sociedad a los hombres de pronto haciendo tareas de la casa, cuidado porque la igualdad de género no va al mismo nivel en todos los territorios del mundo, ¿no? Entonces hay que entender muy bien que a la hora de analizar la publicidad de productos menstruales de diferentes lugares y realidades socioculturales, tanto para analizarla, pero también para producir estos contenidos publicitarios, habrá que tener en cuenta, pues eso, la realidad sociocultural de cada lugar.
Entonces, por otro lado, tenemos menstruation as material. Esta categoría entiende que la menstruación es un fluido, ¿sí? Que es gestionado con un dispositivo de gestión menstrual. Entonces, aquí, por ejemplo, preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué producto se anuncia? Porque somos conscientes de que hay una gran cantidad de marcas, un montón de productos maxi, super mini, máxima absorción por la noche, para todos los días, ¿sí? Hay como muchísimas variantes de producto. Entonces, pues bueno, pues para identificar ya desde un primer momento qué producto se anuncia. ¿Se muestra a través de imágenes o solo se menciona? ¿Se muestra el packaging del producto? ¿En qué espacios aparece el producto? Si es que aparece. Porque es verdad que a veces ni siquiera se muestra el producto o el packaging, o a veces se utilizan tal secretismo, que es lo que dicen algunas autoras que he estudiado, ¿no? Que el secretismo es tal que solo las personas que menstruamos sabemos de lo que nos están hablando por esa menstrual etiquette, ¿no? La etiqueta menstrual que decía antes. Entonces también otras preguntas. ¿Sirve para una gestión diaria, nocturna o solo para momentos del ciclo específicos? ¿Se explica cómo se utiliza el producto de acuerdo con los matices culturales de cada región? Esto es importante porque no todas las personas, de acuerdo con su background cultural, van a utilizar un producto intrusivo como por ejemplo el tampón, ¿sí? Porque es intravaginal. ¿Qué más? ¿Se mencionan los materiales de fabricación y su trazabilidad? ¿Se incluye el tiempo de uso máximo recomendado? ¿Se mencionan los materiales de fabricación y su trazabilidad? ¿Se incluye el tiempo de uso máximo recomendado? ¿Se menciona el precio y la asequibilidad del producto? ¿Cuáles son las cualidades del producto que se mencionan y cómo se relacionan estas cualidades con los materiales y las implicaciones socioculturales del tabú menstrual? En los anuncios de tampones, ¿se da espacio para comunicar los riesgos de contraer el síndrome de shock tóxico? Bueno, y aquí tenemos una idea, ¿no? Por ejemplo, se muestra el producto, se muestra el uso del producto, estos conceptos a los que antes hacía referencia, que parten y deben de este discurso tecnocientífico, flexigel, odor control. Siempre hay como estos conceptos que elevan el producto a categoría científica, tecnológica, por lo tanto, dado el contexto en el que estamos, ¿no? De relevancia biomédica, pues está avalado por esta autoridad, ¿no? Por la autoridad biomédica, por lo tanto, funciona seguro. Esto es uno de los principios persuasivos de Cialdini fundamentales, ¿no? El tema de la autoridad y del discurso, la autoridad científica, por así decirlo. Y luego hay una última categoría que se llama menstruation as estructural, que aquí entiende que la menstruación es más que una función biológica, es una función corporal que tiene implicaciones políticas, económicas, medioambientales, ¿sí? Y entonces esta categoría lo que nos permite es analizar más allá de la comunicación para ver si las marcas realmente, además de hacer uso de unos discursos como más progresistas y transgresores al respecto de la experiencia menstrual, también están llevando a cabo prácticas, acciones de responsabilidad social corporativa que hacen que la marca o la compañía sea un agente de cambio social. Aquí siempre me gusta mencionar los reportes de Edelman, del Barómetro de la Confianza, que realizan cada año, donde ya llevan años, digamos, enfatizando que la sociedad o los consumidores esperan de las marcas, esperan que las marcas contribuyan al cambio social mucho más que los gobiernos. Entonces, claro, tenemos a unas audiencias como entendidas como consumidores que esperan que las marcas funcionen como agentes de cambio social. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿No? ¿Cómo las marcas, si de alguna manera intentan combatir el estigma con su narrativa comercial desde el punto de vista de la comunicación, cómo además pueden ayudar mediante prácticas de responsabilidad social corporativa, cómo pueden contribuir para acabar con el estigma o fomentar la educación menstrual sin sesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que decía antes, esta guía no solo es útil para profesionales dentro de la investigación, sino también para profesionales dentro de la industria femcare, de la industria publicitaria, pero también es útil para que escuelas, familias puedan tener una idea de lo que supone la publicidad o los estereotipos perjudiciales en la publicidad, específicamente de productos menstruales, y generar así una conciencia crítica en las audiencias, sobre todo en las adolescentes, sí, que tienen son especialmente vulnerables porque están en un momento de formación de identidades y, claro, si están expuestas a estos estigmas y a estos estereotipos
desde bien pequeñas, pues es posible que la relación con la menstruación en etapas adultas, pues también esté de alguna manera influenciada desde este punto de vista negativo. Se ha estudiado que una menarquía, digamos, en clave más positiva, influye en una vivencia del ciclo en etapas adultas más positiva también, ¿no? Y viceversa. Bueno, hasta aquí mi presentación sobre bueno, pues esta guía temática para el análisis crítico de los contenidos publicitarios de productos de productos de gestión menstrual, pero también para que es una guía como autorreflexión para las personas que nos dedicamos a la creatividad publicitaria. Deciros que, bueno, que estos son mis correos de contacto, que estoy presente en mi canal de Instagram de activismo y divulgación menstrual, y también me encontráis en LinkedIn. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, y nada, si tenéis alguna duda, pues estoy encantada de resolverla en estos canales de comunicación. Muchas gracias.